que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. El ataque terrorista contra nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado fuera del país. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Fuerzas especiales estadounidenses han participado en la operación militar nocturna para capturar al líder venezolano y sacarlo del país. Cuando el presidente dice algo, lo hace, no se juega con Trump. Y para que no haya dudas, la Casa Blanca ha querido que el mundo viera esta imagen de Maduro rendido. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Y es un acto de terrorismo de Estado en tanto se ejerce de modo arbitrario y abusando de su supremacía militar por mandato de un jefe extranjero como una expresión inequívoca de fascismo, o mejor dicho, del neofascismo que se pretende imponer e instaurar a la humanidad toda en estos convulsos tiempos. Usted puede ver lo que sucede en Perú y se va a sorprender de lo que ahí ocurre. Usted puede ver situaciones que se producen en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, incluso en Brasil, y en Colombia, y en Chile. Y eso tiene un origen que está en el no respeto a la democracia y en la exportación de alguna medida, yo no digo que sea el gobierno, pero que se permitió la exportación de crimen organizado, de narcotráfico, de tráfico de armas y de tráfico de personas, es una realidad. Por lo tanto, detener a una persona que dirigía una situación como esa, para mí, sigue siendo una buena noticia. El señor Trump debería tener una menor soberbia, apurados a tirar misiles antes de preguntar. Entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aún así quiso quedarse aferrado al poder. Digamos, Estados Unidos hace esta operación es porque es un narcoterrorista. Es decir, es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el Partido Socialista Español, con Podemos. O sea, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México y Bolivia. Sí, tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico, que básicamente deriva del cartel de los soles. Si vamos a la ley de la selva, a la ley del más fuerte, la fuerza solo trae caos, jamás trae paz, jamás trae democracia. Hugo, juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas. ¿Qué pensó usted como ciudadano cuando leyó en los medios que los Estados Unidos habían sacado del país como un preso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Pues mira, no te miento, sentí una gran alegría, una profunda tristeza por el país y porque esto ha debido suceder antes para que no se siguiera deteriorando pues Venezuela en la forma en que ha caído económicamente, fiscalmente y socialmente, porque realmente en Venezuela se ha creado una casta de pobres y ricos que esta distinción no existía antes en los términos tan profundos que la ha creado el chavismo. Así que yo me contenté muchísimo. Pues vamos a hacerla un poco para los españoles que no conozcan mucho la historia reciente de Venezuela. La imagen que tenemos, y usted me corregirá, es que en los años 70 y 80 del siglo pasado había un bipartidismo que podría ser parecido al que hay aquí entre PP y PSOE, que allí era entre los democristianos, pues Rafael Caldera, Luis Herrera, y los socialdemócratas, que serían pues Luxinchi, Carlos Andrés Pérez. Y al empezar, digamos, a finales de los 80, principios de los 90,
pues se habla de que hay una gran crisis económica. Se usa como ejemplo el Caracazo, siendo ministro del señor Moisés Naim. Me estoy diciendo que lo que aplica en el 89 Carlos Andrés Pérez nada más ganar no es el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Sí, es el plan de ajuste, vale, pero no existía un usted, modelo neoliberal. No se ha porfiado, hombre. No se ha porfiado, un plan de ajuste como el que aquí nos un modelo neoliberal, existía un modelo mercantilista de reparto del petróleo, de la riqueza del petróleo. Aplica un plan es verdad que Moisés Naim, columnista del País, era ministro de Carlos Andrés, aplica un plan de ajuste que usted llama neoliberal, que aplica un plan de ajuste que se aplicó en otros países de América Latina y en algunos con mucho éxito. O liberalismo de mercado. Aquellos con institucionalidad débil fracasaron. Lo que le quiero plantear es que esa política que ahora estamos aplicando aquí fue la que hizo que en América Latina... ¿Pero de qué está hablando? Usted en aquella época, que ocupaba una posición importante con un banco, ¿es correcta esa idea que hay como que el Caracazo fue el símbolo de que el sistema estaba deteriorándose? O como diría Vargas Llosa, ¿cuándo empezó a jorobarse la imagen sobre el sistema democrático bipartidista venezolano? Yo no creo que realmente el Caracazo fue realmente el comienzo de la explosión social contra un sistema de bipartidismo. De verdad que no lo creo. Yo pienso que el deterioro empezó con la creación de expectativas para el pueblo, porque el pueblo venezolano es un pueblo noble, trabajador, simpático, cordial, acogedor, y efectivamente yo creo que la llegada de Rafael Caldera, que había incluso dejado a su país de lado, porque su fuente de política era COPEI, un partido de derecha y extrema derecha, y sin embargo él se mete al chiripero pactando con grupos de izquierda, que es lo que le dio la posibilidad luego, aliándose con Chávez, de llegar a la segunda presidencia que sustentó. Yo creo que en ese momento es que se produce la ruptura social en Venezuela, con la llegada de Caldera y el chiripero. Estos beneficios macroeconómicos todavía no han llegado abajo, bien abajo. Y ese es el proceso en el cual estamos actualmente. Este año va a ser un año de crecimiento mucho más fácil y mucho más productivo para la gente en general. Para que la gente entienda, hubo 2 mandatos de Caldera, uno antes de Carlos Andrés Pérez y otro después. El de después viene tras un mandato muy caótico de Carlos Andrés Pérez, que es cuando se produjo el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, cuando en el año 92 aparece entre las pantallas de todo el mundo. Les ordeno la inmediata rendición o que se sometan a las consecuencias. El pueblo de Venezuela quiere ser democrático. La democracia venezolana no podrá ser hollada por ningún ambicioso ni por ningún delincuente. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Estoy por eso apenado, pero al propio tiempo orgulloso una vez más de nuestro pueblo. Y puedo decir a plena seguridad de que esta será la última vez. Y ocurre algo que desde la mentalidad española cuesta entender, porque en España cuando hubo un intento de golpe de Estado, la imagen que había de los golpistas era muy mala, los que han intentado acabar con la democracia. Y lo raro de Venezuela es que se da ese golpe, va a la cárcel Chávez, pero parece que hay una gran parte de la población que simpatiza. Pero lo cierto es, guste o no, que el calor popular se lo ha llevado el teniente coronel Chávez, hombre al que por lo visto no faltan atributos y cuya buena planta, una planta heroica, inquieta al gobierno. Pero Pérez, ¿qué podía esperar cuando los éxitos macroeconómicos de su gobierno no permiten satisfacer las modestas aspiraciones de un alto porcentaje de población al sustento, la salud, el trabajo o la seguridad? Alguien dijo que el Fondo Monetario era quien ponía la mantequilla en el pan de los pobres, pero los pobres, al menos los que aman el cine, saben que la mantequilla también se pone en otras partes. Yo creo que cuando las instituciones son la cáscara de respeto de un sistema envilecido, quienes la ocupan practican el golpe de Estado permanente, sustrayendo a la ciudadanía sus derechos constitucionales. ¿Y es eso acaso lo que hay que defender? Sí. Chávez captó un nivel de simpatía inmenso, quizás porque empezó a vender la tesis de que los pobres tenían derecho. Entonces se crean cosas
que luego cuando él asume la presidencia la pone en práctica, como fue la cesta básica. Y claro, pues el pueblo fue comprado con 2 kilos de patata y 1 kilo de cebolla y 12 cervezas Polar, y esas cosas hizo que mucha gente creyera en pajaritos preñados, aunque la frase suene tonta, de que llegó quien nos va a sacar de la pobreza y no tenemos que trabajar en los términos en que lo veníamos haciendo, y los ricos son malos y nos han oprimido durante mucho tiempo. Y a eso se sumó Caldera. Yo hoy hago responsable a Caldera de mucho de la crisis de Venezuela. Cuando va un señor y dice a unos inversionistas en el extranjero, ustedes no inviertan en Venezuela porque en Venezuela no se puede invertir, me provoca fusilarlo. Y cuando llamé una vez traidores a la patria, no es a los que critiquen la política económica del gobierno, es a los que salgan a Nueva York, a Londres, a Tokio, a decir que en Venezuela no se puede invertir, porque esos son enemigos del país. Y a eso se sumó Caldera. Yo hoy hago responsable a Caldera de mucho de la crisis de Venezuela con Chávez, porque realmente el indulto fue para eso, para lograr ese voto cautivo que tenía la gente que empezó a sentirse desplazada y que Chávez lo realzaba. No sé si me explico lo que creo que sí. Ahora voy a insistir en eso, pero una curiosidad, ¿qué responsabilidad atribuye usted a la etapa de Carlos Andrés Pérez, que acaba huyendo del país y tampoco ayuda a que la imagen, digamos, del otro partido, del bipartidismo, quedara muy bien? Ninguno de los escándalos que se ha promovido durante el ejercicio de mi gobierno son de negocios hechos durante este gobierno, no vienen del pasado, y han sido descubiertos o puestos en evidencia por mi gobierno. Pues mira, yo tuve mucha relación con Carlos Andrés Pérez, tanto en el primer mandato como con el segundo mandato. Y yo creo que Carlos Andrés Pérez, de que huyó del país, es que se tenía que ir, porque la otra opción era pues caer como cayó Maduro ahora en manos de los Estados Unidos, preso y con el seguimiento de un juicio predeterminado, porque ya se sabía que si le seguían juicio, pues lo declararían culpable. Pero yo creo que el segundo mandato de Carlos Andrés deterioró muchísimo varias de las buenas cosas que había hecho en el primero, y efectivamente creó un clima incómodo en el poder. Eso es una lástima, porque realmente él yo en mi criterio no merecía terminar en la forma en que terminó. Y por lo que entiendo, cuando gana Rafael Caldera la segunda vez, aunque él está considerado un presidente de derechas, ha pactado con ese sector de izquierda que simpatizaba con el golpe de Chávez. Sí, eso es lo que te comentaba, de que el llamado chiripero, no sé si habías oído la frase. No, pero entiendo que es algo importante para entender esto, el chiripero. Sí. Porque ese chiripero era la suma de todos los mini partidos de izquierda, porque la izquierda en Venezuela tuvo poca vigencia en esta última etapa de pre-Chávez, pero agrupaba mucha gente, porque todo además el que se sentía desplazado pensaba que le iba a ir mejor, de que la riqueza se iba a distribuir de otra manera, de que tenía acceso a la cesta básica sin necesidad de trabajo. Pues todo ese grupo se fue acumulando al llamado chiripero, que fue realmente la base y el soporte de Rafael Caldera. Porque fíjate qué difícil de entender es que efectivamente Caldera, que representó la democracia cristiana, fundadora además de la democracia cristiana, un hombre de misa diaria, y de repente se aliara con grupos de izquierda disímiles, porque no todos los grupos de izquierda eran iguales, unos eran más duros y otros eran más blandos, pero todos bajo una izquierda, y sin embargo él se alía con tal de llegar a la presidencia. Claro, las elecciones de 1998 fueron las únicas que digamos que nadie puede discutir, que las ganó el chavismo porque era un gobierno de un partido diferente, aunque usted me está diciendo algo que yo no sabía, que era en cierto modo un aliado. Digamos que el gobierno, había 3 candidaturas allí, que eran Chávez, Enrique Salas e Irene Sáez. ¿Se puede decir que el gobierno Caldera saliente está más cerca de la opción de Chávez que de los otros dos? Sí, por supuesto, absolutamente. Caldera es el que, incluso con la absolución de Chávez, el que le da el pase para poder gobernar, porque todo ese grupo que se había pensado en Chávez como un héroe,
pues se va agrupando con quien lo protege, que es Caldera. Por eso te digo, yo le doy muchísima responsabilidad a Rafael Caldera en todo lo que ha sucedido. Porque sencillamente yo así lo digo, yo no me pertenezco a mí mismo ya, yo no puedo hacer lo que yo quiera, yo hago y haré siempre lo que mande el pueblo venezolano, lo que manden ustedes. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo, y lo que nos ha dicho en sus mensajes es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado, porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas. Cuando ya, antes de que llegara al poder el comandante Chávez, usted ya previera que la cosa se iba a complicar mucho en su país. Había un movimiento que Caldera estaba protegiendo, por ejemplo, en contra del sector financiero, de banca y finanza. Yo que estuve siempre vinculado a ese sector, o siempre por muchos años, y efectivamente fui 12 años presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, y he presidido todo el sistema financiero, desde empresas de arrendamiento financiero, sociedad financiera, banco hipotecario, banco comercial, terminando con el Banco de Venezuela. Pues efectivamente había un movimiento en contra de los banqueros para señalar responsabilidades más allá de las reales. Claro que la banca tuvo errores y problemas, pero efectivamente no para el ataque tan profundo y serio y determinante con que se lanzó la crisis financiera. La crisis financiera se financia un poco en función de que generaba intereses y resultados favorables. Si se atacaba a los bancos, esa era la solución. Si los bancos desaparecían, esa era la solución. Y efectivamente, en ningún país creando una crisis financiera se solucionan los problemas internos. Una curiosidad, ¿coincidió usted con el señor Nelson Mecerane, el del Banco Federal, que también se hablaría mucho de él luego? Sí, él estaba realmente presidiendo el Banco Federal en la época que primero yo estuve en el Banco Unión, después he estado en distintas instituciones financieras hasta culminar en el Banco de Venezuela. Nelson era uno de los presidentes de banco. No quizás de los más determinantes, porque era un banco pequeño y Nelson no era propiamente un banquero al uso, pero efectivamente él estuvo en mi etapa. Lo digo porque él también acabó huyendo del país. Los problemas financieros del Banco Federal se remontan al año 1994, cuando un tercio de la banca comercial desapareció como producto de la insolvencia financiera que existía en el país. El gobierno de aquel momento efectuó grandes aportes para auxiliar a la banca privada, sin garantizar a la población venezolana la reposición de sus ahorros. ¿Qué quieren ustedes que haga? ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Existe la posibilidad que algún venezolano pueda ir y presentarse a los tribunales y presentarse ante las autoridades y representar y decir su verdad, al menos defenderse? Es imposible, imposible. Y esta es la factura que me corresponde a mí, a mi gente, a mis directores, todos, gente de bien, gente honesta, gente respetable, conocida por todo el mundo. Durante el chavismo no sé si ha habido más nombres de gente que haya tenido que irse del país, que era muy importante en los años 80 y 90 y después haya desaparecido una vez llega el chavismo al poder. Sí, bueno, muchísima gente, Enrique Benacerrás del Banco Unión, Salvador Salvatierra, muchísimas de nosotros, Gustavo Gómez López, los Cisneros que caen contra el Banco Latino y era un grupo económico que luego se revierte y vuelven a tener vigencia a través del canal de televisión. Sí. Todo esto realmente es que el sector financiero fue el responsable
o porque aspiraban que fuera el responsable de la crisis. Y claro, el banquero no es la figura amable, simpática y cordial para el pueblo, porque siempre teóricamente somos usureros, ladrones, bandidos, que no damos crédito y nos los quedamos, que ganamos demasiado sin necesidad de exponer nuestro capital y tal. O sea, el banquero siempre ha sido un poco el malo de la película. El mundo entero se pondrá de pie, como hoy está de pie, aplaudiendo y admirando al soberbio y heroico pueblo de Simón Bolívar. Permítame hacer una comparación. Cuando el señor Fidel Castro llegó al poder en Cuba, aseguró que no era comunista, que no, y luego ya, a los 2-3 años, pues acabó proclamando un régimen comunista de partido único. En el caso de Hugo Chávez, él cuando llegó también negó que fuera a tomar medidas, digámoslo así, de corte revolucionario, o más o menos ya se veía desde antes de llegar que iba a ser lo que acabó siendo. Sí, él no fue muy de izquierda ni muy ferviente de medidas fuertes desde el punto de vista social al comienzo. Él vendió una imagen más bien de que venía a reivindicar a los pobres. Entonces luego es que le salió la clase, por decirlo así, de que efectivamente empezó a funcionar en base a medidas de neto corte izquierdista. Vino la vinculación con Cuba, que también ha sido determinante en la crisis económica de Venezuela. O sea, todo eso lo fue él asumiendo en la medida que fue llegando y afianzándose en el poder, porque indudablemente las primeras elecciones que él gana, que son legítimas, las gana además por un margen importante, lo cual demuestra que la gente está con él. Luego, es verdad que, empezando, ya que lo mencionaba usted, se podría ver como algo positivo del chavismo, ese compromiso de aportar, digamos, a los pobres, pues que no tenían nada, tener algo, porque eso, con el paso de 2 décadas, ha acabado en tal nivel de desabastecimiento, hasta el punto de creo que leía que el 50% de la población, como poco, no tenía ni acceso a una alimentación básica. ¿Qué pasó para que haya quedado tan mal? ¿Es la caída del crudo o por qué a la larga? Yo creo, mira, no lo que yo diga tiene principio de fe, ni mucho menos, yo puedo estar equivocado, pero yo creo que uno de los grandes errores estratégicos fue la cesta básica, porque si a la gente se le da las cosas gratis, no las valora. Y al comienzo, cuando tú das 10 latas de cerveza Polar, pues en 2 meses la gente quiere que le den 16. Y en 2 años quiere que le den 24. Las cosas gratis nunca... si uno le regala a un hijo un coche, no lo va a valorar lo mismo a que si tiene que trabajar y pagarlo por cuota. Yo creo que realmente se fue un poco una medida populista, pero perversa a los efectos de larga duración. Yo creo que fue una medida equivocada, absolutamente equivocada. Al comienzo muy popular, pero después realmente se vio que no servía, cuando además económicamente no se podía mantener la cesta básica porque el país estaba desangrándose económicamente. Una curiosidad, ¿usted llegó a coincidir con el señor Pedro Carmona cuando estaba allí? ¿O no? ¿Es alguien a que usted llegó a conocer o ya le pilló...? Sí, lo conocí, pero no tuve especial trato con Pedro. O sea, sí nos saludamos y conversamos en algunas oportunidades, pero sin especial relevancia. Lo digo porque, a modo, aunque no sea más que como espectador, ¿usted qué pensó cuando hasta ahora el único intento que había habido, digamos, de cambiar de sistema fue cuando en la revuelta esta del año 2002 una parte del ejército aprisionó a Chávez y se formó un gobierno con Pedro Carmona que duró, creo que un día o 2 días y ya... Es una revolución fundamentalmente porque es un cambio estructural lo que está en marcha, un cambio profundo de estructuras políticas, de estructuras sociales sobre todo, de estructuras económicas e incluso es un cambio ideológico también. Es un cambio pleno, total, y por eso la reacción que hemos estado viendo en los últimos días, una oposición feroz de minorías privilegiadas que se oponen. Esto no es un golpe de Estado, no es una insubordinación, es una posición de solidaridad con todo el pueblo venezolano. No denunciado. Pedro
Carmona Estanga en mi condición de presidente de la República de Venezuela. Con esta investigación está involucrado gente vinculada a organismos de inteligencia internacional que nos aplicaron a nosotros el modelo chileno. Nos aplicaron a nosotros los modelos de golpe de Estado de América Latina, pero que afortunadamente por la conciencia de la Fuerza Armada y del pueblo fracasaron. Como espectador, ¿usted cómo vio aquel intento del 2002? Me pareció una farsa. Yo creo que Pedro Carmona, con todo y que no tengo de él ningún criterio ni favorable ni desfavorable, simplemente me pareció una persona que trató de hacer algo, pero que no tenía apoyo. Uno no puede llegar a gobernar, no digo solo el país, digo incluso las instituciones. Yo no puedo llegar a ser presidente de un banco si no tengo apoyo de los accionistas. Y yo creo que él llegó sin apoyo militar, sin apoyo social y sin apoyo del resto de la población no política. Entonces, lógicamente, no tenía sustento, no podía aguantarse en lo que estuvo. Yo creo que fue un error histórico eso. Porque una cosa curiosa es que la oposición, en todos estos años, que ha ido cambiando, ha dado una imagen a veces muy, muy débil. Primero, ha habido líderes de la oposición que venían del chavismo, como Francisco Arias Cárdenas, que venía y luego creo que volvió, o gente que directamente ha huido del país, como Manuel Rosales, como Leopoldo López, como Guaidó. En el año 2000, la oposición escogió como candidato alternativo a Francisco Arias, un antiguo colaborador de Chávez, que tras su derrota volvió otra vez a unirse al chavismo. En 2006, el líder opositor como candidato alternativo fue el señor Manuel Rosales, que tras perder las elecciones según los datos chavistas, huyó del país temiendo ser encarcelado. Enrique Capriles fue el candidato de la oposición en 2012 y en 2013. Se abrieron procesos en su contra y perdió el liderazgo de la oposición. Leopoldo López o Ledezma huyeron de Venezuela y partieron para España tras estar un tiempo encarcelados. Nicolás Maduro es un narcotraficante, es la cabeza de una estructura criminal. Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al cartel de los soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro. Leopoldo López ya está en España con su familia. Lo confirma con esta fotografía que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. Ha llegado esta mañana al aeropuerto de Madrid. El opositor insiste, seguirá luchando por Venezuela. El exalcalde de Caracas entró en Colombia por una zona fronteriza tras viajar 15 horas por carretera. Llegará a España mañana por la mañana como prófugo de la justicia venezolana. Aquí en nuestro país se encuentra parte de su familia. Los secuestrados no huyen, se liberan. Yo estaba secuestrado por la narcotiranía de Nicolás Maduro y mi liberación es una ofrenda al sacrificio de 30 millones de venezolanos. Juan Guaidó se proclamó presidente legítimo con el apoyo del Parlamento y reconocido por varios países internacionalmente, incluido España, pero acabó huyendo del país. Con esto derroté a Guaidó y con esto no habrá Guaidó 2.0, ten la seguridad. Con el jugo verde, mira. Guaidó 2.0 se quedará borrachito allá en las tascas de Madrid. El último candidato de la oposición, Edmundo González, también huyó del país para refugiarse en España. ¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia? ¿Por qué no sale a la calle? Edmundo González ya está en Madrid. El presidente electo de Venezuela comienza su exilio en España. Pide asilo al gobierno, que anuncia que se lo va a dar. Había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí, que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. Fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, de ir a todos esos centros de tortura que... ¿De qué se esconde? Él es la representación de la deslealtad a la Constitución, a los poderes públicos y al pueblo. Engañó a un grupo de seguidores con falsas ofertas y los abandonó. Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta.
a los venezolanos. Como Manuel Rosales, como Leopoldo López, como Guaidó, o mira, si quieres que te diga mi opinión, yo creo que en Venezuela no ha habido oposición. Lamentablemente no supieron organizarse los grupos opositores o supuestamente opositores para poder combatir a Chávez. Y todas estas personas, Manuel Rosales, Enrique López, Capriles, todo el mundo, realmente no tenían cohesión como organización política de enfrentarse como opositores. No ha habido oposición, por eso es que también ha pasado lo que ha pasado, de que este hombre encontró campo libre. ¿Qué imagen tiene usted, ya que ha fallecido, de la figura de Hugo Chávez? ¿Tendría la de alguien que bien intencionado, que se le fue de las manos? ¿Tendría la de un fanático? ¿Tendría la de un corrupto? ¿O siempre de un militar populista? ¿Usted qué balance hace de él? 100 años de saqueo y es más. Aquí en Venezuela hemos decidido que se acabó ese tiempo y que amaneció un nuevo día de nuestra independencia, de nuestra libertad, de nuestro desarrollo. Yo creo que es un militar populista y un hombre corrupto por naturaleza. Yo creo que es de esas personas lanzadas que en un momento determinado dio el golpe de Estado un poco en función de sus intereses personales, y lo demostró después, porque efectivamente no gobernó para el país, gobernó para él y los suyos, y fue creando con la ayuda de Cuba todo un régimen que yo diría que es de terror, para poder amedrentar al pueblo y que seguir en los 25 años que el movimiento duró. Pero que si tú te pones a ver, el movimiento chavista no tiene una base filosófica como puede ser la socialdemocracia o la democracia cristiana. El movimiento chavista no tenía fundamento para ser un movimiento político. ¿Usted cree que se puede usar la expresión para hablar del gobierno de Venezuela, dictadura equiparable a Venezuela, a Cuba? Porque por un lado dirán, oye, aunque estén muy desorganizados, había partidos de la oposición y había ciudades con alcaldías de la oposición, aunque por otro lado se hablaba de presos políticos, de detenciones. Puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición, hay 3 estados en donde gobierna la derecha en Venezuela, y sí. ¿Cómo era esa extraña convivencia de elementos de democracia pero elementos de dictadura? Yo sí creo que era una dictadura pura y dura. Lo que pasa es que se permitió, con un permiso un poco ficticio, a que teóricamente existiera oposición, que no existía porque no había una oposición organizada, a que la gente disintiera en la calle y hablando de él, pero la verdad es que no era ningún régimen medianamente democrático, porque tenía las características de la dictadura, o sea, la permanencia en el poder, la apertura de procesos judiciales contra las personas independientemente que fueran o no responsables, los presos políticos, el manejo de los fondos de una manera dispensiosa, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, estaban regalando 1.500.000 barriles diarios a Cuba, con lo cual realmente la pérdida económica para el país era terrible. Basta solo saber que el gobierno de Chávez empezó con 5 millones de barriles diarios de petróleo y terminó con la caída de Maduro con 900.000. O sea, hay que ver lo que significa esa bajada de barriles de petróleo. Significa realmente que el país se está acabando, con todo, y las reservas mundiales que están comprobadas son de las más importantes. ¿Qué imagen tenía usted de la figura del señor Nicolás Maduro? Porque, claro, un conductor de autobuses que de repente se convierte en el heredero. Que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tuya es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Que viva! Y pa, el gancho, atacar al enemigo. Yankee go home. ¿Por qué no te callas? Pero sigo siendo Chávez. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. De un caudillo carismático como podía ser considerado
Hugo Chávez. La imagen que yo tenía cuando llegó al poder ya era de que había cierta corrupción, se hablaba de mordidas, de sobornos, pero ahora encima acaba bajo la sombra del narcotráfico, que no sé si eso estuvo siempre o es cosa de la etapa de Maduro. Sí, yo pienso que la figura de Maduro ha sido nefasta para el país. Era un hombre sin ni cultura, ni principios, ni fundamentos, ni inteligencia. Fue simplemente populista, de los que bailan en una tarima y emocionan al pueblo, de los que gritan como la estupidez de señor Chávez, venga que lo estoy esperando en Miraflores. Ese tipo de cosas a la gente siempre le ha gustado. Venezuela es un país caudillista por naturaleza. No nos olvidemos que tuvo grandes caudillos, como fue Juan Vicente Gómez, como fue Marcos Pérez Jiménez, y como después terminó siendo Chávez, y la secuela de mala copia que fue Maduro. Maduro fue una mala copia de Chávez. Y un hombre sin cultura, sin educación, sin fundamento, yo creo sin posibilidad ni siquiera de superarse, porque él estaba un poco en lo suyo. Lo que me sorprendió, y eso sí no lo miento, es que luego terminara en el narcotráfico, porque encima de corrupto, caer ya en un problema que es social, como es el narcotráfico, la verdad es que es mucho más grave. Ya terminando, no me resta preguntarle, ¿qué impresión tiene usted de lo que está pasando ahora? En el sentido de que hay muchos dirigentes políticos españoles que entendían que tenía que darse el poder a los que fueron candidatos de la oposición en las últimas elecciones, María Corina Machado y el candidato, creo que se llamaba don Eduardo, se me da el nombre ahora, bueno, el que era el candidato de las últimas elecciones de la oposición. Y en vez de eso parece que lo que se ha aceptado es una solución transitoria, que es que la vicepresidenta, la solución legal, por así decirlo, de acuerdo a la legislación bolivariana ahora, que la vicepresidenta asuma la presidencia. As we can do a safe, proper and judicious transition. Queremos hacer una transición segura, no queremos que nadie más entre ahí. Vamos a dirigir el país, ha avisado, y ha señalado al equipo que tiene detrás como los hombres que guiarán el cambio. Un cambio, por cierto, en el que no cuenta con Corina Machado. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto ni el apoyo del país, ha dicho. El segundo mensaje es que el petróleo importa y mucho. El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un desastre mucho tiempo, prácticamente no extraen nada. Les ha reprochado y avanzado que las petrolíferas estadounidenses serán quienes inviertan millones de dólares para explotar con eficacia esos recursos. Hugo, juro por el comandante Hugo Chávez. No sé si usted... Yo creo, fíjate, te voy a hacer un comentario que no estoy muy seguro de los datos que te voy a aportar en este comentario, pero creo que fue así. Yo creo que, por ejemplo, cuando realmente terminó la Segunda Guerra Mundial y el problema Estados Unidos-Japón, se designó algo que me parece similar a lo que están haciendo ahora con Delcy Rodríguez, que creo que fue designar al general MacArthur como tutor, por decirlo de alguna manera, de Japón mientras se reconstruía del 45 al 51, creo que duró el plan Marshall del Japón. Pero aquí creo que se está haciendo lo mismo, están utilizando quien puede continuar en el poder porque conoce los mecanismos y lo que está sucediendo hoy por hoy en las esferas de poder, que es Delcy, hasta que realmente un tutor de los Estados Unidos, que no sé si al final será Marcos Rubio el que designe, esté controlando ese proceso de transición, porque si no existiera Delcy Rodríguez no se sabría muy bien muchas de las cosas. Yo creo que ellas la están designando para que aporte información simplemente, y una vez que la aporte y Estados Unidos coja el mando, pues la dejarán de lado o le impondrán sanciones, no sé, o habrá un acuerdo político, decir yo doy información y vendo al presidente Maduro, pero siempre que me garanticen impunidad. No sé si me explico en lo que Sí, perfectamente. Lo único que llama la atención que hasta ahora el gran argumento de la oposición para explicar por qué no podían tomar el poder, por qué fracasó el intento de, llamémoslo, de insurrección que se intentó con el señor Juan Guaidó, otros intentos anteriores, era siempre, no, es que no podemos hacer nada porque el ejército es leal a Maduro, porque hagamos lo que hagamos, el ejército apoyará a Maduro.
¿no da la impresión de que el ejército haya movido mucho la mano en los últimos 3 días? No parece que... Entonces, hay gente que dice, ¿será que había una especie de traición por parte de la cúpula de dejar tirado a Maduro? ¿O que el ejército aún no ha actuado pero puede que haga algo? ¿Qué responsabilidad daría usted al ejército en todo lo que ha pasado en Venezuela en esta última etapa? Yo creo que del ejército yo lo dividiría en dos. Hay una serie de militares encabezados por Vladimir Padrino López, que son corruptos y que estuvieron formados bajo el área de Maduro. Pero yo creo que el resto del ejército no está a favor de Maduro. Solamente están estos generales corruptos que están comandando las fuerzas, pero que el resto, tenientes, coroneles, y sargentos, lo que sea, toda esta base no es realmente propiamente afín a Maduro. Y no creo que realmente, por otra parte, en este momento vayan a actuar de ninguna manera apoyando el régimen de Maduro. Como estaban pidiendo que si este es un secuestro de los Estados Unidos, es que lo tienen que soltar y tal. Yo creo que este hombre ni es un secuestro ni lo van a soltar. Pagará sus culpas como decida en definitiva los Estados Unidos. ¿Y cree que el chavismo puede sobrevivir ahora o que ya se puede dar por acabado el chavismo después de esta operación? A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que se ha acabado, sí. El chavismo cada día supone pues un régimen fallido que no funcionó. Además, mira, no te olvides que siempre los pueblos están con los vencedores y está en contra de los caídos. La gente tiende a aglutinarse con los que vencen, y muchos que podían ser chavistas de la población ahora lo verán como fracasados y caídos, y entonces se van con el nuevo líder. Esa es una maldición de los pueblos, que es que siempre se está con el ganador. Sí, eso en España también se ha dado muchas veces en la historia de España. Lo siento igual. ¿Qué papel atribuye a Estados Unidos? Porque se puede hacer una lectura positiva, decir, oye, los americanos, aunque sea por la lucha del narcotráfico, por la defensa de sus intereses petrolíferos o los que sean, pero bueno, ha intervenido, pues como salvó a Europa, como dirían muchos en los años 40, pues ahora lo hace en Venezuela. Pero también hay quien diría la lectura imperialista. Ya están otra vez los norteamericanos poniendo y quitando presidentes como Allende o como tantos. ¿Usted qué valor hace del papel de los norteamericanos? No solo en este último episodio, porque también se les podría acusar de no haberlo hecho antes, o de haber dejado, o de haber desde distancia como conspirado pero no intervenido a esto, que no ha sido ya fomentar ningún tipo de golpe de Estado, sino directamente detener al presidente por narcotráfico. Sí, es que Estados Unidos se ve que está revitalizando la doctrina Monroe de América para los americanos, y eso significa que tiene que quitar del medio a todo el que realmente se oponga a la supremacía americana, y por eso tendrán en la lista a Ortega en Nicaragua, a Petro en Colombia, a Lula en Brasil, porque realmente son personas incómodas para la aplicación de la doctrina Monroe, y de alguna manera Venezuela fue una punta de lanza para ir reafirmando esta doctrina. Yo sí creo que el régimen americano es imperialista. ¿Qué pasó con los presidentes anteriores? Que no tuvieron la decisión que tuvo Trump. Y con todo y las dudas que pueda generar Trump, porque no te creas tampoco que yo creo que es la solución y el nuevo líder del mundo. Trump yo creo que tiene grandes peligros, pero en definitiva con la tesis de la doctrina Monroe se lanzó por la calle el medio y empezó con Venezuela como punta de lanza. Y ya para terminar, ¿usted tiene algún tipo de confianza en las figuras de la oposición actual, tipo Edmundo González o María Corina Machado, o cree que habrá que buscar a una nueva figura que gane unas futuras elecciones cuando se convoquen, que imagino que sea para dentro de un año o así, o dos, que sea encabece una nueva etapa? Mira, yo no conozco a Edmundo González ni tampoco a María Corina Machado. Sé de ellos por lo que leo en la prensa y porque estoy siempre informado de Venezuela por efectos del cariño que se le tenía a la patria. Pero yo sí creo que van a buscar otras figuras de líder. Yo diría que lo lógico sería crear quizás un triunvirato formado por civiles y militares,
que vayan formando una escala de sucesión. Me explico. Yo creo que en lugar de buscar un líder, como puede ser María Corina, más que Edmundo González, que es una figura representativa, pero que no realmente creo tiene ninguna fuerza interna, o más que buscar otro candidato en el suelo, a lo mejor funcionaría mejor si hubiera eso, una junta de gobierno de 3 o 5 integrado por militares y civiles, que vayan creando una plataforma para hacer una sucesión lógica a un líder que sea el adecuado, porque en épocas de crisis es que surgen los líderes. ¿Y tiene usted, por acabar, esperanza en que podamos llevar a una situación en la que, digamos, Venezuela, tenga por lo menos una situación económica parecida a la de sus vecinos y un sistema político de alternancia, que se cambien el poder unos a otros sin necesidad de golpes militares como sus vecinos? ¿Cree que eso es posible? Mira, aquí quizás mi respuesta ahora está matizada por el romanticismo. A lo mejor yo soy tonto, pero yo siento que sí. Pero como te digo, matizado por el romanticismo, porque estoy encariñado con Venezuela, porque ha sido en definitiva tanto como España, pero mi segunda patria, y efectivamente pienso que eso tiene que suceder en un país que realmente tiene la riqueza, la nobleza de la gente, la situación geográfica adecuada, que lo tiene todo para no ser un fracaso. Yo tengo que pensar necesariamente que sí, que van a venir etapas buenas para Venezuela, luego de pasar, por supuesto, una etapa crítica, difícil y compleja como las que se nos vienen estos próximos años. Pues, señor Boza, muchas gracias por compartir este rato con la Hemeroteca. Y después se para en una tarima y ni habla. ¡Viejo vagabundo! ¡Cobarde! Que son unos traidores. ¡Viejo traidor! El acto se lo organizó el PP, el partido franquista de España. Estaba el tal Feijóo, un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia. Una falangista llamada Isabel Ayuso, algo así como alcaldesa de Madrid. Fascista, colonialista, de lo peor que hay en España.